Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos. Qué bueno que nos damos cita. A pesar de la lluvia, estamos presentes en esta noche que entendemos es importante, ¿verdad? Para nosotros como matrimonios, el poder tener un tiempo especial de reflexión, de consulta de la palabra, meditación de la Escritura para podernos llevar a nuestra casa edificación que se lleve a la práctica, ¿verdad? Información que se lleve al plano de los hechos, no únicamente llenar la cabeza de datos, sino poder realmente llevarlo al plano de los hechos y que nuestros matrimonios mejoren, crezcan, se desarrollen de manera favorable, porque de otra manera no tendrá ningún sentido que estemos aquí reunidos en esta tarde lluviosa. Tal vez hubiera convenido más estar en un cafecito tomando un pastelito, un chocolatito caliente o en casa viendo una buena serie en Netflix. Pero si estamos aquí es por algo, ¿no? Creemos que la palabra de Dios tiene poder y que está haciendo una obra de transformación en nuestro corazón y que eso tiene que redundar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de estas reuniones, hermanos. No es en sí un tiempo perdido, sino creo que es una inversión fundamental. Bueno, en esta noche vamos a estudiar un tema que tiene que ver con el romanticismo dentro de nuestra vida conyugal. El romanticismo dentro de nuestra vida conyugal. Yo creo que todos tenemos algo de románticos, ¿verdad? Hay un dicho del mundo que versa que ¿cómo dice? De poetas, cantantes y locos todos tenemos un poco, ¿no? Algo así, creo que así dice. Entonces, tal vez no mucho de poeta, pero sí de locos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que podamos reconocer que el romanticismo es algo básico, hermanos, para el desarrollo de un matrimonio. Un matrimonio sin romanticismo es como un pastel sin sabor, ¿no? Es como un alimento cuya apariencia es exquisita, pero cuando te la llevas a la boca y lo pruebas y lo degustas, no encuentras un sabor importante, impactante, trascendente. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? Estamos a punto de comer un alimento que a la vista es muy apetecible, pero qué decepción cuando lo probamos, ¿verdad? Muy buena vista y ausencia de sabor, muy insípido. Bueno, un matrimonio, hermano, que no tiene romanticismo es así, es insípido, es una relación que lamentablemente, pudiendo desarrollarse de forma dinámica, de forma fuerte, intensa, termina cayendo en muchos desvíos. El romanticismo es importante. ¿Cómo podemos definir el romanticismo? ¿Qué es el romanticismo? Miren, el romanticismo es el sentimiento expresivo, o sea, el romanticismo siempre tiene un mecanismo de expresión, siempre se expresa. Y también es generalmente placentero y produce una fuerte atracción emocional hacia otra persona, eso es el romanticismo. Es un sentimiento que se expresa, generalmente es placentero, y produce una fuerte atracción emocional hacia la otra persona. Es un sentimiento que encuentra en la generosidad, en la bondad, en el servicio sacrificado, medios eficaces para su expresión. El romántico es una persona que no le cuesta ser generosa. El romántico es una persona que no le cuesta ser bondadosa, ni brindar servicios sacrificados, porque en estas acciones se encuentra un medio por el cual expresa ese sentimiento que experimenta hacia la otra persona. Y esto se da como consecuencia de ver a la otra persona como la persona amada ideal. Cuando nos encontramos enamorados y ese sentir de enamoramiento nos lleva al romanticismo, somos románticos y lo expresamos porque hemos llegado a la conclusión de que es la mujer ideal o el hombre ideal. No le vemos ningún defecto a esa persona, aun cuando toda la gente a nuestro alrededor diga, oye, pero ya checaste esto y esto y esto y esto,
El romántico o la romántica no se da cuenta de esos defectos o de esos detalles que para otras personas son muy perceptibles. El romántico se expresa como tal porque ve a la persona amada como alguien ideal. El romanticismo es el medio que el ser humano utiliza para intentar trasladar el amor ideal a la escena de su realidad personal. Entonces el romanticismo es una especie de vehículo que hace transitar nuestro amor ideal, lo que nosotros consideramos que es el amor ideal, al plano de nuestra realidad personal. ¿Cómo es el romántico? ¿Cómo es el romanticismo? Bueno, el romanticismo, hermano, trata bien a la otra persona. El romanticismo habla con dulzura. Tú no has escuchado a una persona romántica tratar a su amor con gritos, ¿verdad? O malos tratos, ¿no? El romántico es una persona que trata bien, habla con dulzura, toca con ternura, no hiere el alma, al contrario, está profundamente preocupado por el bienestar del alma de la persona amada. El romanticismo es el colchón más cómodo para dormir, es el hombro más suave para llorar, es la casa más cálida para habitar. Entonces el romanticismo es una especie de techo que te da beneficios, confort, alegría, satisfacción, y es un lugar del que no quieres salir. Quisieras permanecer bajo de ese techo, el techo del romanticismo, todo el tiempo. Bueno, muchos ejemplos podemos encontrar en nosotros mismos de cómo hemos en su momento experimentado el romanticismo. Si hoy tú estás casado y en algún momento creíste que la persona con la que te casaste era la persona ideal, sin duda alguna fuiste romántico, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanas, cuando sus hoy esposos eran románticos, tal vez antes de casarse o al inicio del matrimonio, ¿no? ¿Cómo manifestaban su romanticismo? Bueno, algunos escribían cartas, otros escribían poemas, otros regalaban rosas, otros dedicaban canciones, otros eran muy corteses, ¿verdad? Y cuando te subías al pecero te daban la mano, y cuando te bajabas del urbano también te daban la mano. Si ya traías su bochito te abría la puerta, cuando iban a un lugar te retiraba la silla y te la volvía a poner, ¿verdad? Esas eran actitudes románticas que seguramente ustedes, hermanas, pueden recordar en el accionar de los que hoy son sus esposos, ¿no? Y cómo eran románticas las que hoy son nuestras esposas, hermanos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo eran románticas sus esposas? Pues igualmente con palabras afectivas, las mujeres muy dadas a regalar, por ejemplo, ositos de peluche o una carta o un poema, etcétera. Igualmente dedicar canciones. ¿Recuerdas alguna canción que te haya dedicado tu esposa, hermano, antes de casarse? O tal vez al inicio del matrimonio, ¿sí se acuerdan? Tal vez alguna de El Gallo de Oro, ¿verdad? Valentín Elizalde, una cosa así. Otros más románticos, más románticas, pero creo que todos hemos sido objetos del romanticismo, ¿verdad? O hemos dado romanticismo a la persona con la que hoy estamos casados. Bueno, entonces vamos a dejar ese concepto que hemos definido del romanticismo un momento a un lado. Y ahora quiero que revisemos el concepto de hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito, hermanos, es un patrón de conducta no natural ni instintivo, sino que es adquirido. Y este patrón de comportamiento se ha formado como consecuencia de llevar a efecto acciones repetitivas a lo largo del tiempo. La persona realiza estos hábitos aún de manera inconsciente, pero algo importante de entender es que los hábitos no son naturales a nuestra condición humana. Los hábitos nosotros los tenemos que desarrollar de manera intencionada. Podríamos decir entonces que los hábitos revelan nuestro carácter, porque es aquello que intencionalmente desarrollamos, practicamos y repetimos de forma constante a lo largo de nuestra vida. Entonces, el tipo de hábitos que vamos desarrollando dejan a la luz el carácter que realmente tenemos. Extrovierten aquellas conductas a las que les hemos entregado nuestra vida.
Por eso podemos hablar de buenos hábitos, pero también podemos hablar de malos hábitos. Entonces, un hábito es más que una tendencia, es más que una inclinación. Un hábito es una costumbre que hemos desarrollado porque hemos decidido invertir nuestra vida en esa costumbre. Entonces, cuando actuamos conforme a esas tendencias que nos empujan en una dirección particular y la realizamos de forma constante, estamos creando hábitos. Hasta que esa inclinación se lleva a la práctica de forma repetitiva, se constituye entonces en un hábito. Y todos tenemos hábitos, ¿verdad? Un hábito, por ejemplo, es el cepillarnos los dientes, un hábito es el bañarnos, un hábito es el comer, el buen hábito del alimentarse, ¿no? Del comer. Qué malo no tener ese buen hábito, ¿verdad? El de comer 3 veces al día. ¿Quién no tiene ese hábito, hermanos? Gracias aquí a Dios, todos tenemos el hábito de comer 3 veces al día, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros hábitos vienen a su mente que practicamos todos los días? ¿Qué otro? Hay quienes practican ejercicio y ya para ellos es un hábito porque lo han hecho a lo largo de tanto tiempo que cuando no lo hacen se sienten incompletos. Yo he escuchado a personas que dicen, es que cuando yo no hago ejercicio no rindo en el día, porque ya es un hábito, es una conducta en la que ha invertido parte importante de su vida, se ha constituido en un patrón de comportamiento y por lo tanto es un hábito. Bueno, el punto es que la tendencia natural del hombre, de todos los seres humanos, es a pecar. Nosotros nacemos con una tendencia a pecar. El Salmo 51:5, fíjate cómo dice así: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es una inclinación que tenemos nosotros, natural, la inclinación a pecar. No solamente hemos sido formados en maldad, sino que aún fuimos concebidos en maldad. ¿A qué se refiere esto de que fuimos concebidos en maldad? A que bueno, hoy entendemos que el pecado que se cometió desde el huerto del Edén ha transitado por línea genealógica, por genética, a toda la raza humana de todas las épocas. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que estamos en una urgente necesidad de ser salvados, no por el pecado que hoy cometemos, sino por la condición pecaminosa en la que nacimos. Más atrás todavía, como lo dice la Biblia, la condición pecaminosa en la que fuimos concebidos. Necesitamos ser salvados, sí, por supuesto, por el pecado del que somos ya responsables directamente en forma moral, pero nacemos en una condición pecaminosa, somos concebidos en condición pecaminosa y por lo tanto necesitamos ser salvados. ¿Qué sería más fácil, hermanos, o más sencillo y más rápido? Entendiendo que tenemos desde el nacimiento esta inclinación a la maldad. Lo hemos comentado siempre. A los niños les enseñamos a portarse bien, porque a portarse mal ya saben. O sea, a un niño no le tienes que enseñar a portarse mal. Inmediatamente lo comienza a desarrollar en la medida en la que cobra conciencia del pecado. Es como cuando al niño de 2 años, 3 años le dices, no metas los deditos en la clavija, no metas los deditos en el contacto, y el niño se te queda viendo así. O sea, ya ese niño ya tiene conciencia de pecado. Él ya sabe que te está desobedeciendo, él ya sabe que está desafiando tu autoridad, no es consciente de las consecuencias, pero ya hay maldad en su corazón, claramente perceptible para él mismo. Entonces, ¿qué será más fácil si nacemos ya con esta inclinación al pecado? ¿Desarrollar buenos hábitos o desarrollar malos hábitos? ¿Qué es más fácil, hermanos? Desarrollar malos hábitos, evidentemente. Los buenos hábitos, hermanos, tienen que ser practicados, requieren de esfuerzo, de determinación, de intencionalidad y siempre van a caminar en contra de lo que representa nuestra comodidad o nuestra gratificación inmediata para nuestras necesidades humanas. Los malos hábitos, hermanos, siempre gratifican de forma casi inmediata, casi instantánea. Entonces, hay una disparidad muy importante entre la facilidad que tenemos en desarrollar un mal hábito con gratificación inmediata a desarrollar un buen hábito cuya gratificación generalmente es a mediano o a largo plazo y además esto involucra mucho esfuerzo. Entonces, la inclinación natural de los seres humanos es a pecar y esta inclinación es tan fuerte y tan dominante
que se contrapone en el proceso de construir y edificar buenos hábitos. Proverbios 26:11. Fíjense cómo dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Qué dice la Biblia de la persona que es repetitiva en las acciones negativas? ¿Cómo le llama la Escritura? Le llama necia. Así es el necio en su necedad, como el perro que regresa a su vómito. ¿Por qué lo compara con el perro que regresa a su vómito? Cuando la Biblia habla del necio, porque siempre hace eso el perro cuando vomita. Siempre hace lo mismo, vomita y termina regresando para comérselo otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro perro, verdad? No, no te comas eso, y lo quitamos de ahí, porque eso es parte de la naturaleza del perro. Y entonces el necio es, en ese sentido, como el perro. Siempre regresa a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, actos necios, actos nocivos. El ser humano, hermanos, tiene esa tendencia a regresar a cometer lo mismo que produjo consecuencias negativas en su vida. Intenta apartarse, pero la Biblia dice que termina regresando a la misma acción que le genera la misma consecuencia otra vez. Nos ha pasado esto, ¿cierto o no, hermanos? Ya sabemos que lo que estamos haciendo nos va a generar una consecuencia que en el pasado fue negativa y sabemos que continuará siendo negativa, pero continuamos desarrollando lo mismo. Necedad. Segunda de Pedro 2:22 dice así: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Así como el perro por su naturaleza regresa al vómito, y la puerca, aunque la bañemos, por su naturaleza termina regresando a revolcarse en el lodo, bueno, de la misma forma sucede con nuestra necedad. Es un tema de naturaleza humana. La necedad es un tema de nuestra naturaleza. Lucas 18:9 al 14, no lo busquen, lo leen en casa. Es la parábola del publicano y del fariseo que llegan a orar al Señor. Uno, el fariseo, está orando en pie con el Señor, pero dice que oraba consigo mismo y se ufanaba, ¿verdad? Se jactaba delante de Dios de su aparente justicia humana, en tanto que este publicano pecador, despreciado por la sociedad judía, se golpeaba el pecho en una acción de profundo dolor y contrición moral, y le decía al Señor: Señor, sé propicio a mí, porque yo soy el pecador. Hay traducciones que dicen yo soy pecador, pero las más apegadas al original dicen yo soy el pecador. Es decir, el problema no es que yo peco, el problema es que mi naturaleza es de pecado. Este hombre se reconoció como alguien con un problema en su naturaleza, y entonces le dice al Señor: sé propicio a mí, transforma mi naturaleza. El problema no es que peco, el problema es que yo soy un pecador. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el tema de la necedad en la humanidad es un tema de naturaleza. Es una condición interna de todos los seres humanos. Entonces llegamos a una verdad: hasta que no existe un cambio de naturaleza interna, podrá existir un cambio de conducta que pueda sostenerse en el tiempo, formando hábitos diferentes. O sea, para formar buenos hábitos, la realidad es que es indispensable un cambio de naturaleza. Para poder contrarrestar esa inclinación necia a la comisión de actos nocivos que generan consecuencias destructivas, necesitamos cambiar nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza humana, hermanos, es la necedad. Entonces, hay una conclusión teológica: nuestra conducta siempre va a ser esclava de nuestra naturaleza. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos ante un hábito bueno, hermanos, y un hábito malo? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, es muy sencillo. Un hábito bueno siempre es constructivo, siempre edifica. Un hábito bueno te acerca a Dios. Un hábito bueno te acerca a los demás. Un hábito bueno te aleja del pecado, construye tu carácter. Esa es la naturaleza de los buenos hábitos, construir. Entonces, un buen hábito en la vida conyugal edifica tu matrimonio, edifica tu relación conyugal, edifica tu relación familiar,
Edifica a tus hijos si eres padre. Esos son los buenos hábitos. ¿Cómo son los malos hábitos? Bueno, en esencia son destructivos. La naturaleza del hábito malo es destruir. Destruye el carácter, destruye tu relación con Dios, destruye tu reputación, destruye tu relación con los demás, destruye tu relación con tu cónyuge, destruye tu relación con tus hijos, destruye tu familia, y hay hábitos malos que hasta destruyen nuestra salud. Esa es la naturaleza de los malos hábitos, la destrucción. Mientras uno construye, el otro destruye. Bien, si un hábito se construye de una conducta que repetimos de forma constante en un lapso amplio de tiempo, y ahora sí retomamos los conceptos de romanticismo que vimos al principio. Entonces, si un hábito es un patrón de comportamiento que se construye a través de repetir la misma conducta al paso del tiempo, y el romanticismo es un sentimiento que es generoso, que es bondadoso, que trata bien, que habla con dulzura, que toca con ternura, que no hiere el alma, que es el colchón más cómodo para dormir, el hombro más suave para llorar, la casa más cálida para habitar, entonces ¿no desearíamos, hermanos, que el romanticismo fuera un hábito en la conducta de tu cónyuge? Es decir, que ese patrón de conducta que se constituye a lo largo del tiempo por la repetición constante y frecuente de la misma acción, esas acciones repetidas en el tiempo fuesen conductas nobles, amables, dulces, consideradas. ¿Quién desearía que el trato de su cónyuge para sí fuera de esta naturaleza? Es decir, que tu cónyuge estuviese habituado a ser romántico contigo. ¿Quién desearía eso en su realidad matrimonial? ¿De verdad no? O sea que somos masoquistas. No, a mí que me traten mal. A mí me gusta que me pateen, que me insulten, que me maltraten, que sean ríspidos conmigo. Sí, ¿de verdad nos gusta eso? No. ¿Quién desearía que el trato conyugal fuese en el sentido o en la escena de hábitos románticos? ¿Qué hace el romanticismo? Trata bien, habla con dulzura, cuida el estado de tu alma, no hiere tu mente, no hiere tu autoestima, es considerado, suple diligentemente la necesidad, es sacrificial, es diligente, está disponible todo el tiempo, porque para tu cónyuge eres la persona ideal. Y entonces el romanticismo es la estrategia con la que traslada su deseo máximo de expresión de amor al plano de la realidad. ¿Quién desearía esto de parte de su cónyuge en la realidad matrimonial? ¿No desearíamos que la conducta de nuestro cónyuge fuese habitualmente considerada, amable, tierna, sacrificada y servicial? Por supuesto que sí. ¿Esto te edificaría a ti, hermana? ¿Te edificaría a ti, hermano? ¿Te construiría? ¿Te generaría bienestar? ¿Esto contribuiría, hermana, a que tú construyeras un carácter más amable? ¿Un carácter más afable? Esto construiría, hermano, a que tú contribuiría a que tú construyeras un carácter más paciente con tu esposa, si ella es una mujer de trato suave, dulce, sacrificado, servicial. Por supuesto que sí. Esto construiría no solamente, hermanos, los momentos emocionales de nuestra vida conyugal, esto construye el matrimonio, esto edifica la vida familiar. Entonces, ¿será bueno hacer del amor romántico un hábito en el matrimonio? Claro que sí. Bien. Entonces entendemos que somos responsables del tipo de hábitos que desarrollamos, porque ya quedó establecido que los hábitos que desarrollamos no son genéticos, los vamos desarrollando, cierto, hay una inclinación a la maldad, pero nosotros somos responsables moralmente del tipo de conductas que repetimos constantemente hasta convertirlas en patrones de comportamiento.
Entonces, hermanos, somos responsables del tipo de hábitos que desarrollamos. Debemos de construir o podemos también destruir hábitos. Entonces, una condición para el crecimiento espiritual es apropiarnos precisamente de nuestra responsabilidad y de nuestras conductas. O dicho de otra forma, reconocer que nuestra mala conducta es nuestra responsabilidad y por lo tanto somos culpables de la comisión de malas conductas y de malos hábitos. Si los hábitos son aprendidos, significa también que pueden ser desaprendidos. Es como una computadora. Tú puedes programar una computadora y también puedes desprogramar una computadora. Tú puedes programar tu teléfono celular con todas las aplicaciones que puedes conseguir en la nube de aplicaciones, ¿no? En el Google Play, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diversidad de aplicaciones que tú puedes instalar y programar con ellas tu teléfono celular, pero también las puedes desinstalar. Entonces, los hábitos, hermanos, que han programado nuestra vida, también se pueden desprogramar. Aprendemos hábitos, pero también podemos desaprenderlos. Porque los hábitos son cosas codificadas, no en los genes. Son conductas que nosotros decidimos aprender y desarrollar. Por lo tanto, si un hábito es algo que se adquiere, también podemos deshacernos de ellos, aunque puede representar un esfuerzo importante, algo difícil. Vamos a ver una lista contrastada de hábitos buenos y de hábitos malos, de hábitos destructivos y de hábitos constructivos en el matrimonio. Ya vimos que los hábitos negativos, los hábitos malos destruyen, en cambio los hábitos buenos edifican, construyen. El romanticismo es un buen hábito, porque construye, edifica, conforta, alienta, afirma nuestra personalidad dentro del núcleo conyugal. Entonces tenemos que desarrollar el hábito de ser románticos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a contrastar prácticas a las que nos hemos habituado favorablemente contra prácticas a las que nos hemos habituado desfavorablemente, hábitos buenos contra hábitos malos. Por ejemplo, el primer contraste, la falta de comunicación contra o versus la comunicación en el matrimonio. ¿Cuál es el mal hábito? La falta de comunicación. ¿Cuál es el buen hábito? La comunicación en el matrimonio. ¿Quién es el inventor de la comunicación, hermanos? Dios inventa la comunicación. El primer ser que se comunica en el universo es Dios. ¿Y con quién se comunica Dios? ¿Con quién? ¿Con quién? Con su creación. Bueno, sí, Dios tiene un nivel comunicante con su creación, pero para que Dios se pudiera comunicar con su creación, ¿qué tuvo que hacer? La creación. Y para hacer la creación que hizo Dios, ¿se comunicó con quién? Con Él mismo, con Él mismo. Génesis 1, verso 3. Fíjate cómo la Biblia nos presenta en el Génesis, después de presentarnos a Dios como creador, nos lo presenta como un ser comunicante y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién charlaba? Con Él mismo. El verso 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5, y llamó Dios a la luz día. Aquí ya se comunica con su creación. Pero para que pudiera llamar a la luz día, primeramente tuvo que comunicarse consigo mismo y ahora con lo creado Él se comunica y le llama a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Verso 26, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién se está comunicando Dios? No es con los ángeles, hermanos, porque dice que seríamos hechos a su imagen y a su semejanza. Hagamos
a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros no fuimos hechos a la imagen y semejanza de los ángeles, sino de Dios. Entonces se está comunicando con Él mismo. Y después crea al hombre, y con el hombre creado, ahora ese ser comunicante que es Dios, continúa extendiendo comunicación con el ser humano. Y lo vemos en Génesis 3:8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esta es la escena cuando el ser humano ya pecó. Adán y Eva ya pecó. Y dice después la Biblia que tuvieron miedo después de haber escuchado la voz de Dios. Quiere decir entonces que Dios se comunicó con el hombre en primer término para comunicarle la forma en la que tendría que vivir en obediencia a sus preceptos y no morir. Pero ahora Dios se estaba comunicando con el ser humano para informarle que por su desobediencia moriría. Y entonces uno de los efectos del pecado fue la destitución del ser humano del huerto del Edén. Ese sistema de comunicación perfecto que hemos comentado, que existía entre Dios y el hombre en el huerto del Edén, donde Dios era un emisor, el hombre era un receptor, había un lenguaje, un código de comunicación que era comprensible de parte de Dios para el hombre, y había un canal de comunicación donde Dios se comunicaba con el hombre, que era el huerto del Edén. Cuando en un sistema de comunicación uno de los elementos deja de existir, entonces la comunicación muere. Y eso es lo que sucedió entre Dios y el hombre cuando el hombre, hermanos, es sacado del huerto del Edén. Sucede entonces que la comunicación con Dios dejó de existir. Y a partir de ese momento, cuando el hombre, el ser humano, deja de comunicarse con su creador, con el autor de la comunicación, entonces el hombre inevitablemente comienza a morir. Y nosotros vemos que cuando no hay comunicación en una forma de relación humana, esta relación inevitablemente comienza a morir. Lo comentábamos hace unos días, cuando una empresa no tiene un buen sistema de comunicación entre sus departamentos y el departamento de ventas está haciendo una comercialización por encima de lo que produce el departamento de producción, entonces la falta de comunicación hace que esa empresa se vean problemas de producción, de cumplimiento, de entrega puntual, y esa empresa va a tener graves problemas en el mercado, económicos, financieros, y esa empresa está destinada a morir porque no hay buena comunicación, no hay comunicación. Cuando tú tienes una amistad, pero dejas de comunicarte con esa amistad, inevitablemente comienza a morir. ¿Cuántos de nosotros recordamos amiguitos que tuvimos en la primaria, con los que nos juramos una amistad eterna, y probablemente hubiera subsistido esa amistad si hubiéramos continuado comunicándonos? Pero cuando dejamos de comunicarnos, hoy solamente forman parte de nuestras memorias, de nuestro pasado, pero son relaciones que ya no viven. ¿Por qué? Porque nos dejamos de comunicar. Bueno, pasa exactamente, hermanos, en el matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no sabe cómo comunicarse, que no tiene el bendito hábito, el buen hábito de la comunicación, inevitablemente comienza a morir. La solución a este problema, ¿cuál sería entonces? ¿Por qué los seres humanos no nos sabemos comunicar entre nosotros? Porque nos dejamos de comunicar con Dios. Ya no sabemos cómo comunicarnos con Dios y en consecuencia no sabemos cómo comunicarnos entre nosotros. ¿Por qué hay problemas de comunicación en un matrimonio? Porque ni el cónyuge femenino ni el masculino saben cómo comunicarse con Dios. En consecuencia, no saben comunicarse entre ellos. ¿Cuál es la solución? Restablecer la comunicación ¿con quién? Con Dios. Sí, porque ¿cuántas veces en un matrimonio en conflicto encontramos una firme voluntad de ahora sí voy a intentar todo por comunicarme eficazmente con mi esposa? Y la esposa piensa lo mismo, ahora sí me voy a comunicar eficazmente, y fracasan una y otra y otra y otra vez. Y cada fracaso es una crisis más grande, lamentablemente, en el matrimonio. No, ellos no tienen que intentar revincularse en comunicación. Ellos tienen que restablecer la comunicación con Dios para aprender a comunicarse entre ellos. Y esto solamente es posible por medio de Jesucristo.
Juan 14, 6 y 7. No lo busquen, hermanos, lo sabemos, apúntale. Dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, es decir, nadie puede vincularnos con el Padre, sino solamente caminando a través de Jesucristo. Él dice: si me conocen, también a mi Padre conocerían, y al haberme visto a mí, ya han visto quién es el Padre. En Mateo 11, 27, Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros restablecer comunicación con el Padre si no es a través de Jesús, quien nos da a conocer quién es Dios? Jesucristo es el mediador, hermanos. Entonces, vamos a tener una buena comunicación con nuestro cónyuge en la medida en la cual tengamos una buena comunicación con Dios. Nuestra relación con Dios sea restablecida por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El que en un matrimonio funcione o fracase la comunicación depende de cuánta relación el matrimonio tenga con Dios. En ese sentido, hemos comentado el ejemplo y es muy gráfico, es muy claro, ¿no? Se puede comparar el matrimonio con un triángulo en donde en los vértices laterales, que se encuentran distantes de la punta, si nosotros comenzamos a caminar por esos vértices laterales hacia la punta, al final terminaremos encontrándonos en la punta. En la punta se encuentra Dios. Hombre y mujer en el matrimonio se encuentran distantes el uno del otro, en los vértices laterales. Es en la medida en la que el hombre y la mujer caminan hacia Dios donde van a encontrar el lugar de su encuentro y de su comunión y de su buena comunicación. Entonces, ¿hay problemas de comunicación en tu matrimonio? ¿No tienes desarrollado el buen hábito del matrimonio, sino que hay un mal hábito de falta de comunicación? Entonces, ¿qué tienes que revisar? Tienes que revisar cuál es tu naturaleza de comunicación, de comunión, de convivencia con Dios. ¿Estás relacionándote con Dios? Si hay una condición de crisis matrimonial por ausencia de comunicación, lo más probable, hermanos, prácticamente es así, es que tú tienes un problema de relación con Dios. Tú no te estás relacionando con Dios. No sabes comunicarte con Dios. Y si Dios no te enseña un buen sistema de comunicación, jamás podrás utilizarlo, evidentemente, en tu matrimonio. Entonces, el acercarnos a Dios, hermanos, nos acerca a nuestros cónyuges. ¿Cómo podemos comunicarnos entonces en formas prácticas? Bueno, ¿qué tendrá que hacer el hombre para tener una mejor comunicación con su esposa? ¿Qué tendrá que hacer el hombre para tener una mejor comunicación con su esposa? Hablar. Hablar. ¿Y qué tendrá que hacer la mujer para tener una mejor comunicación con su esposo? Escuchar. Exacto. Ahora, ¿qué es más fácil para el hombre? ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Y qué es más fácil para la mujer? ¿Hablar o escuchar? Hablar. Hablar. Eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, la comunicación en el matrimonio tiene su origen en Dios. Y Dios nos enseña que tenemos que ir contra nuestra naturaleza, porque la naturaleza de la mujer es hablar, 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 y la del hombre generalmente es callar y escuchar, callar y escuchar, callar y escuchar. La naturaleza tiene que ser transformada por la acción del Espíritu Santo, por vía de Jesucristo en nuestra vida. La comunión con Dios va a transformar esa inclinación natural que tiene el hombre a quedarse callado y simplemente escuchar, y va a transformar la naturaleza de la mujer que tiende a hablar y hablar y hablar y hablar. Hemos comentado de este estudio sociológico que indica que la mujer tiene 20,000 palabras por pronunciar al día. 20,000 palabras por pronunciar al día. Ahora, si la mujer es una mujer de trabajo, ¿verdad? En el sentido, de que tiene mucha dinámica social en su vida laboral, pues lo más seguro es que se va a acabar la mayor parte de esas palabras en el día. Pero si la mujer trabaja denodadamente en esa función gloriosa del hogar, y su convivencia fundamentalmente solo con los hijos y su círculo social es reducido,
pues va a suceder que al final del día le van a quedar tal vez la mayor parte de las palabras. Y el hombre tiene a lo más 7,000 palabras por pronunciar al día. Y como habitualmente el hombre sale a trabajar, se las acaba todas. Y cuando llega a casa ya no tiene ningunas, pero la mujer tiene 10,000 por decir todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Se genera un equivocado sistema comunicante entre el hombre y la mujer que por naturaleza consiste en que la mujer habla y habla y habla y habla y el hombre calla y escucha, calla y escucha, calla y escucha. ¿Eso será un buen sistema de comunicación? Por supuesto que no. ¿Qué tendría que hacer la mujer? Tendría que aprender a escuchar y el hombre tiene que aprender a hablar, establecer un sistema de comunicación. Cuando el hombre se esfuerza a hablar con la mujer tiene que ser paciente para dejarlo expresar sus ideas. Acuérdate, hermana, que está utilizando de la reserva del siguiente día. Entonces tienes que ser paciente para escuchar lo que tu esposo tiene que decirte, la forma en la cual va a expresarte sus ideas. Ahora, cuando la mujer habla, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que entender que la mujer trae una buena cantidad de palabras por pronunciar todavía y tiene que aprender a escuchar también a la mujer. Es un trabajo, hermanos. ¿Cómo es que a la mujer le gusta que su esposo le escuche? ¿Qué significa escuchar? Escuchar significa oír con atención. Eso es escuchar. Ahorita en el medio ambiente hay muchos ruidos que oímos, pero no nos distraen porque estamos escuchando la enseñanza. Mira, ahorita pasó un auto, hace rato se oyeron unos claxones, ¿verdad? Y hay diferentes ruidos en el ambiente que estamos oyendo, pero no los estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando la enseñanza, al menos ese es mi anhelo, ¿verdad? Que estemos escuchando la enseñanza. Entonces, ¿cómo le gusta a la mujer en el matrimonio ser oída por su esposo? Con atención. ¿Qué tiene que hacer el esposo para que la comunicación con su esposa sea correcta, sea gratificante y se construya un hábito favorable, un buen hábito? Tiene que escucharla con atención. ¿Qué significa esto? Eliminar todos los distractores que puedan interferir en el sistema de comunicación. A ver, hermanas, coméntenme de algún distractor en el sistema de comunicación de parte de su esposo cuando hablan. ¿Perdón? Fíjate, el teléfono celular. ¿Cómo les gusta ser escuchadas por parte de su esposo? ¿Con el celular en la mano o con el celular apagado? Mira, hay muchas personas que creen que son muy decentes porque cuando están compartiendo, por ejemplo, una mesa, los alimentos, sacan el celular y lo ponen al revés. Y entonces esto es como, nada me va a distraer, el celular no me importa, lo más importante es este tiempo de convivencia, de comunión, de conversación, y entonces mi celular lo pongo al revés, ¿no? Es como que un signo de respeto por las demás personas. Pero ¿qué es lo que haces cuando te llega un mensaje o te llega una llamada? Inmediatamente lo volteas y la atiendes. Entonces, si tú quieres ser respetuoso, hermano, o respetuosa, cuando tengas comunicación con la demás gente, ¿qué tienes que hacer con tu celular? Lo tienes que guardar o lo tienes que apagar. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás comiendo con tu familia? Apaga el celular y guárdalo, no lo tengas en la mesa. Pero hay personas que parecería que es más importante el celular que el plato de comida que están por degustar en la mesa. No pueden comer sin el celular. No pueden ir al baño sin el celular. ¿Cuántos van al baño? Al baño con el celular. No levanten la mano. Es increíble. No pueden conciliar el sueño sin el celular. No, entonces el celular es un distractor y tiene que ser eliminado en nuestro sistema de comunicación como cualquier otro, ¿no? Como podría ser la televisión, como podría ser una revista, un periódico, como cualquier otro tipo de distractor. Se tiene que eliminar. Entonces, el hombre debe de saber escuchar a su esposa, porque muchas veces la esposa utiliza la comunicación verbal como un mecanismo de desahogo. ¿Por qué? Porque tiene una acumulación de palabras y las utiliza para desahogar, entre otras cosas,
molestias, frustraciones, cargas morales, tristezas, decepciones. ¿Y cuál es la inclinación natural del hombre cuando la mujer le está exponiendo un problema, una frustración, una situación compleja? La inclinación de los hombres es darle la solución a la esposa. Y ese es un gravísimo error, porque muchas veces nuestra esposa no quiere una solución de nuestra parte, solamente quiere ser escuchada, consolada, abrazada. Y naturalmente los hombres tendemos a decirle, no, es que no lo hiciste correcto, no, es que aquí fue donde te equivocaste, es que tuviste que hacerlo, tuviste que haber dicho, es que no lo resolviste bien, mira, ahora tienes que hacer esto. Y ya nos convertimos en el papá de nuestra esposa. ¿Alguna ocasión tu esposa te ha dicho, es que tú no eres mi papá? O más bien el esposo se le dice, tú no eres mi mamá. Bueno, es lo mismo. Cuando el hombre habla, hermana, no pretendas resolverle la vida a tu esposo. Nosotros también necesitamos desahogarnos y utilizamos palabras para comunicar cuando nos sentimos tristes o decepcionados, frustrados o angustiados. Y lo que menos deseamos escuchar es una solución. ¿Cuándo debemos de dar una solución o aportar una posible solución a través del sistema de comunicación con nuestro cónyuge? ¿Cuándo? Cuando el cónyuge lo pide. Mi amor, fíjate que pasó esto y me siento muy mal, muy cargado, muy cargada, y quisiera saber qué es lo que piensas, quisiera tu consejo, quisiera tu punto de vista. Entonces dalo. Si no es pedido tu punto de vista, hermano, hermana, ¿qué tienes que hacer? Tienes que abrazar, tienes que consolar, o tienes que utilizar palabras de afirmación. Mi amor, yo entiendo que esto te estresó, yo entiendo que hiciste esto que ha cargado tu alma, pero recuerda que tú eres una mujer de Dios, Cristo te ama. Recuerda que eres una mujer maravillosa, tan inteligente, tan llena de la gracia, tan llena de sabiduría, pero pasaste por un mal momento, a todos nos sucede. ¿Qué prefieres escuchar, hermana, de tu esposo? ¿Eso o es que siempre cometes el mismo error? ¿Es que siempre es lo mismo contigo? ¿Qué prefieres escuchar? ¿Qué edifica más? ¿Qué comunica mejor? ¿Qué desarrolla una mejor conducta, un mejor patrón de comportamiento? El saber escuchar y el ser consolados. Sabernos comunicar, hermanos. A la mujer le son necesarias frecuentemente las palabras amorosas. Las palabras amorosas a las mujeres generalmente las afirman, las hacen sentir bien, aportan a su identidad, a su seguridad. Cuando el esposo le dice, qué bonita te ves, no eres la mujer más hermosa de la tierra. Tu esposa sabe que no es la mujer más hermosa de la tierra, pero a ella le afirma la identidad saber que para ti sí lo es. Eres la mujer más inteligente. De verdad, el Señor me premió contigo. Soy el ganador de la lotería cósmica del Señor. Me llevé a la mujer ideal. No le vas a decir, le pegué al gordo, hermano, por favor. Pero me llevé a la mujer ideal. ¿Te gusta ese tipo de expresiones, hermana? A ver, dilo así para que tu esposo lo oiga, si sí o si no. ¿Te gusta ese tipo de expresiones, hermana? Sí, claro que sí. Claro que sí. A la mujer la afirman las palabras amorosas y al hombre lo afirman las palabras respetuosas. Claro que nos agrada cuando la esposa nos dice, oye, qué guapo te ves. Sí, qué bueno que te diste cuenta. Es el efecto que produzco. Pero no las necesitamos, hermano, ¿verdad? No necesitamos, ¿sabes?, ni peinarnos para salir a la calle, hermano, ¿verdad? Eso nos agrada, eso nos gratifica, pero lo que sí nos edifica a nosotros en la comunicación verbal son las palabras de respeto, respetuosas. Por eso dice la palabra de Dios que la misión del hombre, imitando a Jesucristo en su matrimonio, es amar a la mujer sacrificialmente. Y la misión de la mujer en el matrimonio es respetar al marido. Es decir, el respeto para el marido es lo que el amor para la mujer. Nosotros necesitamos sabernos respetados.
admirados. El respeto de nuestra esposa es nuestra gasolina. Cuando la mujer nos admira y nos dice, qué bien lo hiciste, mi amor. La verdad, me casé con el hombre más fuerte. Tú sabes que no eres el hombre más fuerte, pero te afirma la identidad saber que para tu esposa sí lo eres. Cuando tu esposa reconoce la responsabilidad con la que haces algo, eso nos edifica, hermanas. Impresionante. Cuando tal vez no hacemos las cosas de la mejor forma, pero aún así continuamos teniendo el respeto de nuestra esposa. Y escuchamos frases o palabras como, mi amor, no te preocupes, la siguiente te va a salir mejor porque eres tan inteligente, eres tan tesumudo, eres tan disciplinado, eres tan esforzado. Y entonces eso, hermana, hace que tu marido se sienta superhombre. ¿Qué te conviene más a ti, hermana? ¿Estar casada con un hombre que se siente pusilánime, inseguro, o estar casada con un hombre que se siente seguro de sí mismo? ¿Qué prefieres? ¿Qué tipo de hombre prefieres? ¿Qué tipo de hombre te conquistó? El hombre que sacaba el pecho, salía al frente, resolvía problemas. Yo recuerdo que así cayó mi esposa, hermano. Yo a todo le decía, hace unos días oí que un hermano decía que aunque no lo sepas hacer, di que sí lo sabes hacer, pero con seguridad. Y ya después le investigas cómo, ¿verdad? Pero yo así era con mi esposa. Éramos novios y un día hubo un problema en la instalación eléctrica de su casa y yo de electricidad sabía prender los focos y apagarlos y nada más. Pero ella me tenía tanta fe que me dijo, oye, fíjate que en la casa tenemos un problema de electricidad y yo les dije a mis papás que te lo iba a comentar y yo por dentro, ¿y por qué comentaste eso? Pero obviamente no lo expresé. ¿Qué hice? Saqué el pecho. Y dije, claro, ¿de qué se trata? No, mira, y ya cuando llegamos yo, no tengo ni la más remota idea. Pero yo le dije, no te preocupes, lo vamos a resolver. Y ya me subí a un banquito, dije, ok, moví la cabeza con seguridad, dije, permíteme. Y le llamé a un electricista. Y lo resolvió. Pero no me rajé. Mi esposa, desde que éramos novios, ella se acostumbró a verme como una persona que resuelve problemas. A veces no me salen bien. En el ámbito matrimonial, a veces no me salen bien. Pero ella sabe que hay un problema, hay quien lo resuelva. Me tiene una fe impresionante mi esposa, a mí me maravilla esa fe. Entonces, cuando mi esposa me dice, oye, qué bien lo hiciste, oye, ahora no te salió tan bien, pero yo sé que en la siguiente te va a salir mejor, ¿verdad? Eso a mí me edifica, eso establece un sistema de comunicación. Genera un hábito de comunicación que es muy bueno. Entonces, hermanos, hermanas, si hacemos de nuestra comunión con Dios un hábito, entonces vamos a estar creando un hábito de comunicarnos eficazmente dentro del matrimonio. Y ese es un buen hábito. Y con una persona que te afirma con sus palabras, que te escucha con atención, que se torna amoroso contigo, hermana, y tú respetuosa con tu marido, hermana, entonces lo que sucede es que están generando un escenario donde el romanticismo se está viviendo a través de la comunicación. Hay palabras amorosas, hay palabras cordiales, hay palabras de consuelo, hay un trato amable, tu esposa sabe que tu hombro es el más suave para llorar, que la casa que has construido es la más cálida para habitar, que el colchón donde duermen es el más cómodo para pernoctar y se siente segura. Y tú también te vas a sentir seguro. Estamos edificando el buen hábito del romanticismo en nuestro matrimonio a través de la comunicación. ¿Hay mala comunicación? No hay romanticismo en tu matrimonio, eso te lo puedo firmar. Hay mala comunicación, el romanticismo, quién sabe cuándo se escapó de la vida conyugal, pero no hay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te esfuerces por llegar y hacerle una carta extensa a tu esposa, no, más bien llega y con el Señor preséntate y dile, Señor, necesito de ti. Necesito aprender quién eres tú, a conocerte a ti, a comunicarme contigo y por Cristo recibir tu comunicación. Y entonces, Señor, aprenderé a comunicarme eficazmente con mi esposa o con mi esposo.
Otro contraste entre buenos y malos hábitos, la falta del perdón contra el perdón total. Esos son los contrastes. Cuando hay falta de perdón y cuando hay perdón total. Tenemos que ser conscientes de que en el matrimonio van a haber diferencias siempre. ¿Por qué? Porque el núcleo conyugal está integrado por dos diseños completamente disímbolos el uno del otro. Complementarios, pero disímbolos, diferentes. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Dios no buscaba igualdad entre hombres y mujeres, porque no nos hizo iguales. Espiritualmente sí, delante de Él, tenemos el mismo valor delante de Dios, pero nos hizo diferentes. Entonces, si Dios no buscaba igualdad y por lo tanto somos diferentes, ¿qué es lo que Dios busca? Unidad. Y por cuanto somos diferentes, podemos vivir unidos, pero en el proceso de unirnos, por cuanto somos diferentes, están garantizadas las fricciones, inevitablemente. En el proceso de edificar un matrimonio van a haber fricciones, por lo tanto, el tema importante no es cómo evitar las fricciones, siempre van a haber fricciones. No nos espantemos cuando hayan fricciones. El tema no es cómo evitarlas, el tema es cómo procesarlas. ¿Para qué? Para que en el proceso de construir un matrimonio no terminemos destruyéndolo. Las fricciones tenemos que saberlas tratar, porque si no las sabemos tratar, en vez de construir, vamos a destruir. Entonces, tenemos que ser conscientes que en el proceso de edificación de una vida matrimonial habrán fricciones y por lo tanto tendremos que aprender a procesarlas bíblicamente, espiritualmente, con la guía del Espíritu Santo, a fin de que aporten a nuestra integración, a nuestra unidad. Y no que en el proceso de construir terminemos destruyendo. Sin embargo, cuando estas dos piezas tan diferentes, hombre y mujer, se unen, pues inevitablemente van a haber fricciones, roces. Y en estas fricciones, al paso del tiempo, se pueden generar heridas en el alma, daños morales, emocionales y lamentablemente también daños físicos en otros casos, que terminan derivando en la muerte del romanticismo, del afecto y del amor conyugal. El matrimonio es un escenario, hermanos, en el que jamás tendremos garantizada la felicidad. No, la felicidad se tiene que construir de la mano de Dios. Sin embargo, sí está garantizado el dolor, sí está garantizado el sufrimiento, sí está garantizada la deserción y la frustración. ¿Te casaste? Ten por seguro que va a haber dolor, sufrimiento, en muchos casos deserción y frustración. ¿Cuándo se da esto, hermanos? Cuando no procesamos bíblicamente las fricciones. Entonces, el problema no es que haya problemas, el problema es no saber cómo tratar esos problemas. Y entonces entendemos por qué cada día un mayor número de matrimonios se encuentra ahí, en un desierto, en una especie de abismo de decepciones en el que están cayendo, en un abismo de amarguras, donde solamente se respira y se vive por sistema, solo por sistema, donde generalmente se termina derivando en enemistades muy profundas entre cónyuges, distancias que terminan siendo insalvables, adulterios y divorcios. ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo, hermanos? ¿Qué dice Efesios 4:26? Dice, airaos, o dicho en buen mexicano, enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque entonces darás lugar al diablo. Entonces la Biblia, si nos damos cuenta, no nos está diciendo si tenemos o no tenemos razón al enojarnos. No, la Biblia no trata de eso. Si tienes o no tienes razón, la Biblia nos está diciendo cómo debemos de resolver los enojos, cómo tratar con los enojos. No quién tiene la justicia, porque de parte de Dios, ¿quién tiene su respaldo en un conflicto matrimonial? ¿Quién? ¿El que tiene la razón? ¿Y qué si el que tiene la razón, cuando su cónyuge se da cuenta de que efectivamente tú tenías la razón, crece en ego, crece en orgullo y crece en soberbia? Ya ves, pues es que
yo siempre tengo la razón. ¿Crees que Dios está de parte de tu razón? No. En un conflicto matrimonial, Dios está de parte del que perdona más, del que pasa más por alto la ofensa, del que levanta al caído más, del que bendice más. Entonces aquí la Biblia no nos dice quién tiene la razón en los problemas para buscar una solución. No, la Biblia nos dice, sin importar quién tiene la razón, cómo procesar las soluciones ante el enojo. El enojo en sí mismo, nos dice la Biblia, que no es pecado. Enójate, pero cuidado, no peques. Entonces, el enojo en sí mismo no es pecado. El enojo es una reacción natural de nuestras emociones ante un estímulo del exterior. Y aún, hermanos, nos habla de normalidad emocional. Cuando nos enojamos por lo que debemos de enojarnos, eso significa que es normal. Somos personas normales, nuestra reacción emocional es la que se espera, ¿verdad? Es normal que nos enojemos. El pecado se origina cuando, dice la Biblia, ponemos en operación el enojo. Cuando le ponemos palabras al enojo, voz al enojo, a través de maledicencias, groserías, ofensas. Peor aún, cuando le ponemos acciones al enojo a través de golpes y violencia física. Es impresionante enterarnos, no de esta congregación, pero de algunas latitudes del universo, de matrimonios que aún se han conflictuado hasta la violencia física. No, entre hijos de Dios eso no puede ser. Entonces el enojo no es pecado, sino cuando le ponemos voz o acción. Y también nos dice que se convierte en pecado cuando permitimos que se prolongue en el tiempo. No se ponga el sol sobre tu enojo, no pase todo el día tu enojo en tu corazón, porque entonces estarás dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el enojo prolongado en el tiempo origina amargura, hermanos. Entonces, el enojo no resuelto es la semilla de un fruto que se llama amargura, y es un fruto podrido, pestilente, el peor sabor, el más amargo, el más salado, el más ácido, es el sabor de la amargura, un fruto de muerte. Una persona amargada es alguien que ha renunciado al futuro por establecer su vida en el pasado. Eso es una persona amargada. Alguien que ya determinó renunciar a caminar hacia el frente porque decidió establecerse en el pasado. Donde fui herido, donde fui ofendido, donde pasaron por alto mis derechos, ahí me quedo. Renunciaste a vivir y te estás sumiendo en tu propio veneno de amargura. Y hay matrimonios que después de criar a los hijos se dan cuenta de que los dos están bien amargados, muy amargados, que están muertos por causa de la amargura. Y fíjate el peligro de quienes criamos hijos. Los hijos suelen ser un excelente camuflaje, un excelente disfraz de nuestra amargura. Hay matrimonios que los mató la amargura porque nunca resolvieron sus problemas, sus enojos. Algo así como tumores malignos que aparecieron y torpemente, en lugar de extirparlos, los ignoraron como si el tiempo por sí mismo pudiera resolver algo. Y tenemos que entender algo importante, hermanos, el tiempo por sí mismo no resuelve nada, el tiempo por sí mismo solamente agrava los enojos, complica los problemas. El tiempo por sí mismo agrava las cosas que no se resuelven a tiempo. El tiempo determina para nosotros un reloj en regresión, diciéndonos la durabilidad de un enojo que tiene que ser rápidamente procesado a través del perdón. Pero cuando en ese tiempo no procesamos el enojo a través del perdón o el arrepentimiento, entonces el tiempo solamente termina conflictuando más las cosas. Muchos hermanos, sobre todo las mujeres, se esconden detrás de la sobreprotección a los hijos. Y no por un amor especial, sino porque están disfrazando su amargura. Es decir, ese aparente amor por los hijos es el mejor pretexto para odiar a su esposo. Y entonces esta sobreprotección hacia los hijos es un disfraz de una amargura que ya le consumió el corazón.
Mujeres que dejan de atender a los maridos, dejan de convivir con ellos, dejan de tener intimidad sexual con sus maridos porque están amargadas, escondidas en el disfraz de la maternidad. Han hecho de la maternidad un disfraz y cuando no está el marido, en lugar de seguir amando a los hijos, lo que hacen ahora es llorar frente a los hijos, quejarse del marido frente a los hijos, ventilar sus enojos conyugales con los hijos, hablan mal del marido frente a los hijos, siembran amargura en el corazón de los hijos y contaminan su hogar. ¿Por qué? Porque están amargadas. Otros matrimonios, hermanos, tienen muy poco tiempo de casados y ya están muertos por la amargura. En el caso de los hombres, de los varones, el disfraz en el que solemos ocultar la amargura cuando existe es el trabajo. El trabajo. No, es que tengo mucho trabajo, es que no llegaré temprano a la casa, es que yo no puedo ir a comer, es que yo trabajo mucho. Prefieren estar fuera de la casa, hasta trabajando, que estar en el hogar con sus esposas. O sea que ahora el trabajo para el hombre es su disfraz de amargura. Otro camuflaje para el hombre son los amigos, bajo el pretexto de no, es que yo necesito mi espacio personal porque soy hombre. Y no es que tener actividades con los amigos eventualmente para cosas productivas, benéficas, redituables, sea malo, pero primero se es hombre dentro de la casa. Primero se es hombre dentro de la casa. Otro camuflaje o maquillaje de la amargura, hermanos, es el adulterio. Físico, práctico o simplemente emocional. Cuando el hombre ya está enamorado de otra mujer o la mujer ya está enamorada de otro hombre. O mental, el adulterio mental. Cuando el hombre ya tiene relaciones íntimas en su mente con otra mujer, cuando fantasea incontrolablemente con escenas románticas con otra mujer, o mujeres que hacen esto con otros hombres en sus mentes. Dentro de este problema, hermanos, se encuentra la pornografía, las relaciones ocultas en redes sociales, los maridos que durmiendo hasta muy tarde están fantaseando sexualmente con otras mujeres en el Face, en las redes sociales, en pornografía. Y es exactamente lo mismo, hermano. Ese matrimonio está muriendo. Él o ella suelen imaginar muerto a su cónyuge porque piensan, es que soy cristiano, soy cristiana, ahora ¿cómo le hago? No me puedo divorciar. Hay mujeres que han deseado que sus maridos sean adúlteros para tener una causal bíblica para divorciarse. O hay cónyuges que han deseado la muerte de su pareja para finalmente estar libres. Estar libres. Y finalmente encontrar a un hombre o a una mujer que realmente se merezcan. Hermanos, esto es inmoralidad, es fornicación, es adulterio, es homicidio. Y evidentemente, hermanos, no tiene nada de romántico. No tiene nada de romántico. ¿O si es romántico? No. ¿Te casaste con esta expectativa matrimonial? No. Pero hay quienes la están viviendo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que contrarrestar los malos hábitos y algunos van a ser muy difíciles de eliminar, pero tenemos que esforzarnos en Cristo, construir hábitos, procesar correctamente los enojos. Procesar correctamente los enojos. Qué hermoso cuando un esposo llega con la mujer y le dice, mi amor, si la regué horrible, perdóname, no fue la mejor expresión, no fue el mejor comentario, no te traté de la mejor forma, pero mi amor, por favor, perdóname. Y esa mujer le dice, mi amor, ya te perdoné. Te amo, amo a Dios y estoy orando porque el Señor haga una obra en tu corazón y en tu vida. ¿Qué pasa con el enojo en ese momento? El enojo encontró su final. El enojo no se prolongó en el tiempo, no encontró voz, no encontró acción. Y entonces te enojaste, pero no pecaste. La amargura está lejos de tu casa.
Pero ¿qué pasa cuando te sentiste ofendido y ofendida y entonces ya decidiste hacerle la ley de hielo a tu cónyuge? Y tú ya planificaste cuál va a ser la estrategia para finalmente extender el perdón y te lo imaginas lamiendo el polvo de tus zapatos y de tus pies caído y tú pisándolo y desde el piso él diciendo perdóname, me lo merezco, perdóname, me lo merezco. Hasta que no suceda eso lo perdono y cuando eso sucede ni siquiera ahí lo perdonas porque ya hay amargura en tu corazón. Y entonces ya pecaste. ¿Qué tiene de romántico eso? Imagínate, hermano, cuando llega tu esposa y te dice, mi amor, yo ahora fui quien la regó, de verdad esto no lo hice correcto, no lo dije, no te traté correctamente. Tu esposa llega con una actitud humilde y te dice, perdóname, y tú le dices, mi amor, estás perdonada. ¿Cómo no voy a perdonarte si Dios me perdonó a mí? Y eres la mujer de mi vida, viviré contigo el resto de mis días y es lo que más anhelo, tenerte a mi lado. Hermana, ¿eso es romántico o no? Eso estimula el romanticismo en el matrimonio. Y termino con dos contrastes más. El contraste entre la indiferencia de la palabra y la meditación seria de la Biblia. ¿Cuál es el buen hábito en el matrimonio? Ser indiferentes a la Biblia o desarrollar el bendito hábito conyugal de la meditación escritural. Salmo 77:12 dice así: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré. Para meditar hay que leer la palabra. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Entonces, ¿cómo vamos a descubrir a ese Dios grande y glorioso que nos muestra sus caminos, que nos enseña a comunicarnos, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a resolver diferencias? ¿Cómo lo vamos a encontrar? A través de meditar en Él, en sus obras. Es como nosotros encontraremos a Dios a través de Jesucristo. El Salmo 119:14 dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Dónde encontramos los testimonios de Dios, hermanos? En la palabra, en la Biblia. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud hacia la palabra que nos habla de los testimonios del Señor? Tendría que ser una actitud de gozo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué significa no olvidar? Cuando una persona olvida todo, es una persona que tiene mala memoria. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para meditar? Necesitamos memorizar. ¿Cómo voy a meditar y a repasar en mi mente de forma frecuente, constante, algo que no está en mí, algo que no he interiorizado, algo que no he acumulado, algo que no he abrazado, algo que no he memorizado? La meditación involucra estar en un contacto directo con la Biblia. Y dice la palabra: en tus mandamientos voy a meditar, voy a considerar tus caminos y me voy a regocijar en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto lo requiere un matrimonio bíblico. Para poder andar en los caminos de Dios es necesario conocer a Dios, y para conocer a Dios es necesario estar en la palabra y meditar en esta, y para meditarla hay que retenerla. Cuando hay esto, los caminos de Dios son abiertos ante nuestros ojos en la vida matrimonial. Y lo que Dios abre nadie lo cierra, hermano. Dios abre caminos en el desierto, ríos en la soledad. Pero para poder llegar a esos caminos, cuando la encrucijada se encuentra completamente cerrada, hermanos, es romántico cuando los problemas en el hogar han llegado a un tope, cuando ya no vemos soluciones, cuando nos ahogan las deudas, cuando nos ahogan las presiones, nos ahogan los problemas. ¿Eso es romántico? ¿Promueve el romanticismo? No. Pero ¿qué cuando ante una circunstancia muy compleja vemos la mano de Dios aperturando un camino que nosotros no habíamos visto, y el Señor abre el camino? El Señor da la provisión. Después de un tiempo de carestía y de escasez,
que presionaba al matrimonio, presionaba a la familia. De repente el Señor da la solución. Es entonces cuando nuevamente respiramos y le puedes decir a tu esposa: ¿sabes qué, mi amor? Después de este tiempo de tensión, ven, te voy a invitar a un cafecito, vámonos a la lucha, un pastel, te invito al cine, vamos a salir, te invito a desayunar. ¿Eso es romántico o no, hermanos? ¿Y quién abre esos caminos de bendición? Dios. Pero para poder tener esos caminos de bendición, dice la Biblia, tenemos que meditar. Meditar en el Señor, conocer sus caminos y andar en ellos. El Salmo 119:4 dice así: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Cómo tienen que ser los mandamientos del Señor? Guardados. Sí, pastor, yo por eso, llegando de la iglesia a mi casa, siempre guardo la Biblia, pastor. La tengo bien guardada. No, se refiere a meditarla, se refiere a memorizarla, se refiere a abrazarla, no dejarla salir de ti. No se refiere al cajón, se refiere a tu alma, nuestra alma. Entonces son muy guardados tus mandamientos, y esto lo encargó Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué es lo que hace Dios? Organiza nuestros caminos, ordena nuestra forma de vida y nos permite guardar su palabra. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuántas cosas terminan generando vergüenza en nuestras vidas porque hemos hecho lo incorrecto, hermanos? Hemos cometido errores garrafales, catastróficos, deneznables, dicho cosas que jamás imaginamos que diríamos, hecho acciones que jamás pensamos que realizaríamos, y son cosas que nos llenan de vergüenza porque no conocíamos los caminos de Dios y solamente conducíamos nuestra vida en nuestros propios caminos. Pero si conocemos los caminos de Dios, dice que no vamos a ser avergonzados cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, hermanos, tenemos que desarrollar el hábito matrimonial de juntos leer, juntos meditar la palabra de Dios. Tiempos devocionales, juntos. Y en cuarto lugar, el cuarto contraste, la oración contra la falta de oración. Yo no puedo imaginarme a un matrimonio que se dice cristiano que no ora, que no oran juntos. Eso es totalmente atípico, es antibíblico y termina siendo un matrimonio disfuncional. Fíjate lo que dice Isaías 62, verso 6. Isaías 62, 6. Dice así: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Imagínate que aquí no está hablando de la ciudad de Jerusalén, pero está hablando de tu casa, está hablando de tu matrimonio. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida familiar y matrimonial. Yo he puesto centinela en tus murallas. De entrada, un matrimonio tiene que estar ¿cómo, hermanos? Amurallado, protegido, resguardado. ¿Quién resguarda nuestros hogares, hermanos? ¿Quién? Dios. Y si Dios no vela, ¿qué dice la Biblia? En vano vela la guardia. Si no es el ángel de Jehová acampando alrededor de tu casa, así tengas guaruras, seguridad, protección, cámaras, circuito cerrado de televisión, hermano, no tienes nada que te pueda proteger. Si no es al abrigo del Altísimo, si no es morando a la sombra del Omnipotente, entonces hay muchas cosas que temer. Y dice: yo he puesto centinelas en tus murallas. ¿Quiénes son estos centinelas, hermanos? Ellos, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice: ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, los centinelas. No descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. ¿De qué nos habla este versículo, hermanos? De la necesidad de hacer guarda espiritual en nuestra casa, de la mano de Dios, en obediencia a Dios, a través
de la oración. Dios nos pone por centinelas, por guardianes de nuestros matrimonios a través de la oración. Un matrimonio cristiano debe de ser siempre un matrimonio de oración. No oran, no hay guarda, no hay protección, no hay resguardo. Tenemos que desarrollar el bendito hábito de la oración. ¿Qué será más romántico, hermanos? Y lo llevo al plano del romanticismo porque en alguna forma es el tema, pero obviamente eso tiene que ver muchísimo más que con simplemente romanticismo. Estamos hablando de vida espiritual, de trascendencia a la eternidad. ¿Pero qué será más romántico? ¿Dormirte mientras tu marido sigue viendo el celular en la sala o acostado dándote la espalda en la cama? ¿O viendo las noticias y tú ya no aguantaste, hermana, y te quedaste profundamente dormida porque además se puso a ver el partido de fútbol? Ni te deja dormir bien porque la luz de la televisión, porque el ruido, hasta que se queda completamente dormido y tú te tienes que levantar finalmente a apagarle la tele. Y se la apagas y se despierta y te dice, ¿y por qué me la apagas? ¿Qué será más romántico? ¿Eso? O irse juntos a la cama después de meditar la palabra y orar. A ver, hermana, ¿qué prefieres? ¿Cómo te gustaría llegar a tu cama? ¿De una o de otra forma? ¿Qué promueve el romanticismo? ¿Qué promueve la unidad? ¿Qué promueve el estar juntos? La Biblia menciona el hecho conyugal como algo que tiene que permanecer sin mancilla, algo que necesita resguardo, necesita centinelas, necesita vigías. Nos hacemos vigías de nuestra intimidad sexual, de nuestra vida conyugal, de nuestra comunicación, de nuestra mutua comprensión, de nuestra correcta integración a través de llevar una vida de oración y meditación conjunta de la palabra. Y esto proyecta nuestro matrimonio, hermanos, hacia la gloriosa realidad de reflejar quién es Cristo en esta tierra a través de nuestro matrimonio. Que nuestros hijos puedan ver a Cristo, leer el Evangelio a través de nuestras vidas y lo puedan comprender. Y la demás gente también. Eso nos proyecta la eternidad. Y entre cosas muy gloriosas, aun cuanto humanas, pero muy gloriosas, se encuentra el romanticismo. Un trato suave, amable, cálido, consolador, apetecible, diligente, sacrificado, pronto, el mejor hombro para llorar, la mejor cama para dormir, la mejor casa para habitar. Un hombre cortés, cordial, romántico, detallista, una mujer respetuosa, amorosa, preocupada, diligente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Rompamos los malos hábitos. ¿Dónde pueden estar los malos hábitos? En la comunicación, en el manejo y procesamiento de los enojos, la falta de perdón, en la falta de meditación, en la falta de oración. Hagamos hábitos correctos y tendremos también el romanticismo como un hábito entre nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el cuidado y por el amor que tienes de nuestras vidas. Gracias por la diligencia que has puesto en el corazón de estos matrimonios. Que esto sea visible, Señor, en más matrimonios de manera gradual, que podamos ver la siguiente reunión a más. Aún entre los que aquí estamos, poder llamar a los que hoy no vimos,
un día antes, 2 días antes, al inicio de la semana de nuestra reunión, ya estar comunicándonos con los demás matrimonios de la iglesia para recordarles, para estimularles, para alentarles, para ayudarles, mi Señor, a estar frente a tu palabra, porque si no tenemos tu palabra estamos perdidos. Es nuestra carta de navegación, es nuestra brújula, es nuestro mapa. Señor, es la verdad profética segura a la cual estamos atentos, es la antorcha encendida. Y nuestro matrimonio necesita una antorcha que ilumine, Señor, y disipe las tinieblas, para reflejarte a ti. Tú eres la luz, no podemos ser tinieblas, tú eres luz, y en ti no hay ningunas tinieblas. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu consejo, que éste llegue a nuestros corazones y podamos hoy mismo llegar a poner en práctica lo que hemos aprendido y no dejarlo de practicar, y tú puedas ser visto en nuestras vidas y glorificado. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.